Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se sientan súper bien. En el día de hoy les traigo un excelente video de cómo podemos convertir nuestro teléfono LG V50, la versión Verizon Spring, en la V500. Eso es para tener más compatibilidad con la ROM. Hay más ROM en V500 que en 450 MB o 450 MP. Entonces yo les traigo el video para eso. Aquí nos vamos a configuraciones para activar la depuración USB. Miren bien, esta es la versión que yo tengo, la versión de Verizon 450 BM. Para esta casi no aparece mucha ROM, aparece ROM de Android 12 para abajo, pero en la versión B500 aparecen de Android 13, de MIUI, en diferentes ROM. Es más compatible. Entonces yo le traigo este video para que ustedes vean cómo podemos convertirlo. Nadie más ha subido este método. Es el primero en encontrarlo. Aquí vamos a activar la depuración USB. Para activar aquí, míralo aquí. Vamos a activar la depuración USB. Se ven cómo lo activé. Ahora lo que vamos a hacer es conectar la computadora para iniciarlo en modo EDL. Nadie más tiene este método. El primero en encontrarlo para la versión de Verizon, para la versión de Spring. El primero en encontrar este método. Inventé mucho, duré mucho intentándolo hasta que encontré el método. Es un método, no es tan tedioso, un poquito trabajoso para mí porque fue el primero, pero ya ustedes van a ver que para ustedes no va a ser tan trabajoso. Entonces vamos a conectarlo a la computadora. Muy fácil conectarlo. Ahora vamos a reiniciar en modo EDL. Aquí lo conectamos, presiono el botón de power y de volumen abajo. Ustedes no van a ver el menú cuando salga, pero cuando salga un menú que se esté reiniciando, ustedes le dan varias veces arriba. Si no se reinicia la primera en modo de él, ustedes lo intentan. Miren aquí yo fallé. Voy a intentarlo de nuevo. Pero no se desesperen, inténtenlo las veces que ustedes quieran. Este método quiero que lo hagan con mucha paciencia porque tenemos que hacer varias cosas que son importantes. Hacer una copia de seguridad. Así que tengan toda la paciencia y tengan todo el tiempo posible para que ustedes lo hagan. No se desesperen, lo importante es que salga todo bien. A mí me salió todo bien, gracias a Dios. Yo espero también que a ustedes les salga. Me disculpo por la bulla, mucha bulla por aquí, pero quise traerle este método de que lo encontré porque muchas personas me han preguntado cómo se hace y yo le traje el método. Miren aquí, ya aquí se me reinició en modo EDL. Ahora vamos a pasar a la computadora para explicar lo que tienen que hacer ahora. Todos los archivos les voy a dejar en el link de la descripción. Todos los links en la descripción o si no en los comentarios fijados. Ya ustedes tienen que instalar los drivers. Mira aquí, estos son los archivos que nosotros vamos a hacer la copia de seguridad. También tienen que hacer la copia de seguridad de modem 1 y modem 2. Que lo requiere, porque el método le va a borrar prácticamente la señal, le va a quitar. Pero cuando ustedes hagan la copia de seguridad, va a volver a su normalidad la señal. Vayan observando bien para que ustedes vean. Aquí le vamos a poner UFS. Y aquí vamos a seleccionar esta. Aquí vamos a seleccionar el fichero, mírenlo aquí. Todo esto se lo voy a dejar en la descripción. Y aquí vamos a seleccionar el puerto. Ya ustedes ven. Ahora les voy a explicar bien los archivos que tienen que instalar. Miren, yo los tengo aquí en la carpeta de G7. Primero va a instalar los drivers de LG. Luego los drivers de Qualcomm. Ustedes ven. Aquí eso no lo vamos a utilizar, pero si es necesario lo utilizamos. Aquí vamos también a instalar esto. Pero otra versión del programa de LG que le tengo aquí. Se lo voy a mostrar ahora cómo instalarla. Porque esa de G7 no la va a funcionar. Tenemos que instalar esta versión. La tengo aquí. Mírala aquí. Esta es. Entonces usted le va a dar clic derecho y ejecutar como administrador. O también abrir.
Aquí nos va a pedir permiso. Le damos a que sí, ya se instaló. Entonces, esta carpeta la vamos a mover donde se instaló el programa. Aquí te va a dar, le va a dar clic derecho encima de ella y abrir ubicación. Vamos a pegarla aquí y le vamos a dar reemplazar. Luego nos falta otro archivo que está aquí. Este archivo, aquí, esa configuración, lo vamos a copiar. Clic derecho, ubicación, le damos de aquí y le damos a copiar aquí. Lo vamos a dar reemplazar. Me disculpo por esa bulla. Propiedad y lo vamos a poner en modo de lectura. Le dimos clic derecho, después propiedad y lo pongamos en modo de lectura y ya estaría listo. Entonces ahora vamos a abrir el QFI. Aquí vamos a seleccionar el puerto de nuestro celular. Míralo aquí, el puerto 11. Entonces ahora vamos a darle Tool, Partition Manager. Y ahora vamos a ir a dirigirnos a la carpeta donde vamos a guardar los archivos que vamos a copiar, hacer la copia de seguridad. Para esto, solamente presionamos la tecla de Windows más R y nos va a aparecer. Entonces aquí le damos a aceptar. Aquí buscamos la carpeta, en la mía es la 11. Borramos absolutamente todo lo que hay en la carpeta, la borramos. Entonces le voy a enseñar a hacer una copia. Después ustedes la van a seguir haciendo. Ya yo todos esos archivos los tengo copiados. Pero como ustedes no lo han copiado, ustedes tienen que hacer la copia. Mira, de todos esos archivos ustedes van a tener que hacer una copia de seguridad. De todo. Yo solamente les voy a mostrar a hacer una sola para que ustedes se guíen más o menos. Vamos a seleccionarlo. Aquí redata. Y aquí vamos a poner el nombre. A cambiar el nombre. Vamos a poner el mismo nombre que tiene el archivo. Ustedes ven que es sencillo hacerlo. Muy sencillo. Le damos a guardar. Ahora, ustedes ven bien. Todos esos archivos que están ahí, ustedes van a hacer su copia de seguridad. Entonces voy a bajar hasta abajo para hacer la copia de seguridad de Modem 1 y Modem 2. Que lo vamos a utilizar. Porque el método que vamos a hacer, como les dije, le va a eliminar la señal. Entonces, ustedes haciendo esta copia, la van a poder recuperar. Vean bien. No se desesperen tampoco de que no hace su copia de seguridad. Muchas personas no la hacen y después pasan trabajo. Hagan siempre su copia de seguridad. De todo lo que ustedes van a usar, hagan siempre su copia. Hay muchas personas que se desesperan, se ponen ansiosos y no hacen su copia. Siempre tienen que hacerlo. Vuelvo y repito. Si lo hacen y cualquier cosa les sale mal, ustedes pueden otra vez volver a la normalidad su teléfono. Y fíjense bien todo lo que hago. Vamos entonces a otra vez a hacer la copia de seguridad de Modem 2. Aquí. Muy sencillo. Ustedes ven. Yo no hago toda la copia de los otros porque ya lo tengo hecho. Yo solamente les muestro una imagen de cómo hacerlo. Pero ustedes todos esos archivos que vamos a borrar tienen que hacerle su copia de seguridad. Vuelvo y repito. Háganle su copia de seguridad. Que eso es lo muy importante. Ahora ustedes crean una carpeta en el escritorio y pasan toda su copia. Mírenlo aquí. Yo voy a poner como una backup, más o menos así. Y lo voy a guardar para mostrarle un ejemplo. Es un ejemplo que estoy mostrándole porque ya yo tengo guardado todo ese archivo en otra carpeta. Entonces lo pego aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es los archivos que le mostré. Bueno, ahí uno por uno, así en orden, lo vamos a ir eliminando. Lo seleccionamos primero, después le damos ahí y aquí le damos y lo eliminamos. Después vamos con Modem A y Modem B. Aquí lo borramos. Ahora buscamos Modem B. Lo seleccionamos, le damos ahí y lo borramos. Tómense su tiempo. Quiero que hasta primero vean el video bien y después lo comiencen a hacer.
porque no quiero que le suceda nada. Cualquier cosa, el link de la descripción voy a dejar también el grupo de Telegram. Cualquier pregunta, ustedes me la hacen, que yo les respondo de una vez. Ahora vamos a eliminar si A y si B. Ustedes lo buscan al paso. Todos esos archivos aparecen ahí. Eso es cuando le hagan ya la copia de seguridad. No lo hagan si no le hicieron su copia. Es muy importante. Con esto ya vamos a poder convertir nuestro teléfono de Verizon de Sprint a la versión de B500, que es más completa y tiene más compatibilidad para todo, para toda la ROM que la de nosotros, la 450. Ustedes van viendo todo lo que yo estoy haciendo, ustedes lo hacen perfectamente para que les salga su cosa bien, sin desesperación. Open, aquí lo Open A, y ahora vamos a eliminar Open B. Entonces ya eliminamos eso. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar esto aquí. Cerramos. Ahora vamos a reiniciar el teléfono en modo de carga. ¿Cómo lo hagamos? Presionando el botón de Power más botón abajo. Botón de Power más volumen abajo. Ahí lo estamos haciendo. Entonces, bueno, ya el teléfono vibre, que suene en la computadora, presionamos el botón de volumen arriba para poner en modo de carga. Míralo aquí. Botón de volumen arriba. Ya nítido. Ahora vamos a abrir el programa de LG. Aquí lo vamos a abrir. Vamos a dar dos veces la tecla arriba, o si no, le vamos a dar a abrir. Mira aquí, ya comenzó a abrir. Vamos a aceptar. Entonces lo que vamos a hacer, míralo ahí, ustedes ven que es la versión de 450 BM. Aquí vamos a seleccionar. No seleccionamos partición DL porque no nos va a funcionar. Ustedes saben que no nos funciona. Aquí seleccionamos la ROM. Esta ROM se la voy a dejar en la descripción para que también la instalen. Ahí le vamos a seleccionar y le vamos a dar a aceptar. Yo no la pongo, como le digo, en DL porque no nos va a funcionar, nos da un error. Entonces la pongo ahí. Esto lo que hace es que nos va a borrar la señal, pero la vamos a recuperar enseguida de una vez con la partición de modem 1 y modem 2. Entonces aquí lo puse en cámara rápida para que ustedes no duren tanto tiempo. Miren aquí. Eso es sencillo. Este proceso solamente es para que nos pongan, o sea, que nos pongan en B500. No nos va a subir de una vez el teléfono. Luego vamos a hacer otro procedimiento que va a ser el último para que nos suba. Pero este en sí es para que se nos ponga en B500 y nos deje hacer el crop flash. Porque si no, así no es así, no nos deja hacer el crop flash. Aquí pasamos al celular. Ahora ustedes van a ver que se va a reiniciar ya. Mira aquí. Dejen que se reinicie cuando se instale la ROM. Mira aquí, se reinició. Mira aquí, eso no va a salir esto. Miren bien, esperen. Aquí no va a salir esto. Eso no es nada, no se asusten. Ahora lo que vamos a hacer otra vez es meterlo en modo EDL, presionando el botón de volumen abajo y el botón de power. Y después cuando se reinicie le damos varias veces arriba. Miren bien. Cuando se reinicie le damos varias veces arriba. Eso no es nada, solamente eso era para que no funcione Scroll Flash, porque si no así no nos va a funcionar. Ya se puso en modo DL de nuevo, vamos a pasar a la computadora. Entonces aquí lo que vamos a cerrar esto
Abrir el QFI de nuevo. Aquí le damos a Tool. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Ya la copia asegurada la tenemos hecha, ya ahora es más fácil. Ahora vamos a borrar de nuevo los mismos archivos que borramos ahorita para hacer el CrowdFlash. Ahora sí no va a funcionar el CrowdFlash, porque ya tenemos en nuestro celular ya el 500. Ahora el CrowdFlash no va a funcionar muy bien, ya sí. Ya sí ahora vamos a vamos a poder ponerlo en la partición DL. Antes no podíamos porque nos saltaba un error, porque éramos 450, ahora somos B500. Ahora sí va a subir normal el teléfono. Como le digo, este método soy el primero que lo he hecho. Lo descubrí y quise mostrárselo. Solamente de esa forma es que nos va a permitir hacer el CrowdFlash. Ya todo el que quería hacer su CrowdFlash para instalar su ROM, ya con este método lo va a lograr. Gracias a Dios lo descubrí y quise mostrárselo a ustedes. Borren toda la partición como hicimos en lo primero. Aquí borramos esto. Luego le voy a mostrar cómo podemos instalar ROM. La ROM de MIUI 14, la de Xiaomi y también Android 13, que da una puntuación de brutal, casi igual que la de Poco X3 Pro. Ya ustedes saben. Pero ahora le estoy mostrando cómo hacerlo. Cómo hacer el paso de 450 BM o de Spring a B500. Ya ustedes ven que no es tan difícil. Ya cuando ustedes le cogen el hilo, ya ustedes van a poder hacerlo. Eso sí les digo que cuando ustedes vayan a instalar la ROM, aquí vamos a salir, mire bien. Vamos a salir de nuevo. Vieron que fue de una vez rápido. Cuando vayan a instalar otra ROM, si quieren, tienen siempre que hacerle el CrowdFlash. Porque sabe que el teléfono no es de esa versión, entonces hay que hacerle siempre su CrowdFlash. Pero bien que es muy sencillo hacerlo. Ahora lo que vamos a hacer es pasar el celular para iniciar otra vez modo de carga, que ahora sí no va a funcionar perfectamente. Aquí pasamos el celular. Vamos a salir de modo DL y ponerlo otra vez en modo de carga. Aquí otra vez lo subimos a modo de carga. Ven que es más rápido ahora. Entonces ahora sí vamos a hacer el CrowdFlash para que nos funcione en partición DL y nos sube el teléfono totalmente nuevo, nítido. Entonces aquí vamos a cerrar esto ahora. Aquí lo cerramos y vamos a abrir otra vez el programa de LG. Míralo ahí, ya somos B500. Ya ven aquí. Ya no cambió a B500. Ahora vamos a seleccionar eso. Aquí vamos a seleccionar otra vez la ROM. Esta ROM le voy a dejar también en la descripción para que usted pueda descargarla. También le puede funcionar con la de Corea, pero le voy a dejar esa específicamente porque esa fue la que me funcionó nítido. También la de Corea yo la instalé. Igual me funcionó como quiera, pero esa la recomiendo más. Ahora vamos a deseleccionar si A y si B. Aquí lo vamos a deseleccionar. Y si B. Ya le damos a dar. Y miren bien. Ven cómo no funciona ya. Antes no nos funcionaba porque nosotros no teníamos, nosotros éramos B450 BM o en su caso si de print BP o MP, por ejemplo, no le iba a funcionar nunca el CrowdFlash. Ahora sí funciona. Mire cómo va subiendo. Eso lo voy a poner en cámara rápida para que usted pueda, o si quiere también adelante un poquito el video. No lo recomiendo porque yo quiero que ustedes vean todos los pasos que yo hago para que no se equivoquen en ninguno. Nunca adelanten los videos en cosas así delicadas porque para que no les salte ningún tipo de explicación.
Vamos allá. Vamos a esperar que funcione nítido. Y casi hacemos pasar al celular. Ya se va a reiniciar. Pasamos el celular ahora. Míralo aquí. Ah, no. Vamos a ponerlo en cámara lenta. Todavía no se ha reiniciado. Se va a reiniciar en 80. Cuando se reinicie, entonces paso de nuevo. Ya ustedes saben. Al celular. Aquí pasamos el celular. Ahora sí. Pero aquí ya casi está reiniciando. Para que ustedes vean el proceso ya de cuando se reinicia. Les quise mostrar bien. Ya aquí se está reiniciando casi. Vayan viendo, vayan observando. Ya se reinició y ahora vamos a esperar que suba. Ya sí va a subir bien. Para hacer el último paso de ponerle la señal. Como el método le quita la señal, entonces le vamos a poner la señal de nuevo. Aquí vamos a esperar que se reinicie. Pero aquí ya casi está reiniciando el sistema. Esto puede durar un poquito, pero no quiero que se desesperen. No se desesperen, miren. Ya reinició de nuevo. Aquí lo desconectamos. Ya cuando llegue a 100, usted lo desconecta del computador. Cuando llegue a 100 el programa. Antes no, cuando llegue a 100 usted lo desconecta. Entonces ahí ya está subiendo. Ya ustedes ven que está subiendo. Está subiendo nítido. Casi está subiendo el teléfono. No se desesperen, como les digo. Ya lo importante está hecho, que ya estamos en la versión de B500. Ya estamos en la versión de B500. No se desesperen. Entonces ya vemos, ya subimos. Entonces, mira, aquí cuando le damos a español, aquí mira, le va a salir este error. Eso no es nada eso. Mira, aquí va a decir que está bloqueado permanentemente, pero es mentira, no se asusten. Eso a lo primero quizás te asusta, pero ya a fondo le pongamos otra vez el modem 1, el modem 2, se va a desbloquear de nuevo. Por eso le dije de la copia de seguridad que tienen que hacerla. Entonces vamos a conectar otra vez para poner el modo EDL. Para ahora ponerle el modem A y el modem B. Y también poner el modem 1 y el modem 2. Y ya estaría listo con su señal y funcionando perfectamente. Luego de este video les voy a mostrar también cómo podemos instalar ROM. ROM muy bueno y muy potente. Aquí vemos que lo reiniciamos en modo EDL. Ahora lo que vamos a hacer es poner el modem. Modem 1 y el modem 2. El modem A y el modem B. Aquí vamos a cerrar esto ya. Pasamos a la computadora. Vamos a cerrar esto aquí. Entonces vamos a abrir el QFIP para hacer el último proceso. Aquí vamos a seleccionar el puerto. Vamos a dar aquí. Le damos a dar Tool. Para esto era la copia de seguridad. Por eso que le dije que era muy importante. Vamos a bajar abajo, hasta abajo. Y vamos a poner el modem 1 y el modem 2. Le damos aquí. Seleccionamos esto. Buscamos nuestro archivo del modem 1 y del modem 2. Donde lo tengamos copiado. Yo lo tengo aquí. Me le pongo este. Le doy. Espero que se cargue. Después le vuelvo para el otro. Espero que se cargue. Entonces buscamos ahora el modem A
y el modem B. Eso al paso, no tienen que desesperarse. Todo esto háganlo con calma, porque eso son cosas delicadas del celular. Ahora buscamos el modem A. Ahora buscamos también, cuando se cargue, el modem B. El video se alargó un poco porque es un proceso más tedioso. Ustedes ven que hicimos 2 veces el CrossFlash, pero vale la pena porque hay muchas cosas buenas para esta versión. Y hasta es más fluida que la versión normal. Vale la pena, ustedes van a ver que vale la pena. Cualquier cosa, cualquier inconveniente, cualquier pregunta, tengo mi grupo de Telegram para que ustedes se comuniquen conmigo. Solamente le pido su ayuda de suscripción, de que compartan el video para que me ayuden a llegar más lejos y poder también mostrarles más ROM y más cosas. Con eso solamente ustedes me ayudan, con su suscripción. Entonces ahora vamos a cerrar aquí, close. Cerramos aquí. Perdón, le estaba dando cerrar sin cancelarse. Primero tenemos que dejar que se reinicie. Y ahora lo que vamos a hacer es presionar el botón de power más volumen abajo y se va a reiniciar. Ya ustedes saben, vamos a pasar el teléfono para que vean que fueron los reinicios. Ahí vamos viendo, botón de power más volumen abajo. Esperamos que se reinicie. Cuando vibre ya se reinicia. Míralo aquí, se reinició. Ahora vamos a esperar de nuevo que suba para que ustedes vean que ya tiene su señal y está funcionando en su totalidad. Le doy las gracias a todos. Ya ustedes saben, quise compartir este método para aquellas personas que se hacían la pregunta, también para aquellas personas que tienen su celular de Sprint que no le aparece el ROM. Entonces con eso van a poder ponerle cualquier ROM con ese tipo de CrossFlash. Ahora le voy a enseñar que ya mira, ya tiene su señal. Mira cómo no aparece eso activado. Pero aquí se lo voy a enseñar. Miren, ya tiene 4G y está funcionando en su totalidad. Vuelvo y repito, si fue de su agrado el video, por favor no olviden suscribirse, dejar su comentario. Todo esos archivos se los voy a dejar en el link de la descripción para que ustedes puedan descargarlo. Cualquier inconveniente, todo 100% activo en Telegram para enseñar. Vamos a acceder para que ustedes vean que esta es la versión de B500. Mírenlo aquí, ustedes ven. Mira la florcita ahí. Vamos a señalarle aquí en configuraciones que es la B500. Mírenlo aquí, B500, BM. Si usted me espera, le va a decir B500, BMP. Ya ustedes saben.